¿Qué tal? Un saludo cordial, muy buenas noches a todos nuestros amigos internautas. Es un gusto tener la posibilidad de seguir interactuando con todos ustedes a través de esta plataforma y, por supuesto, desde nuestro fanpage Aire Deportivo y nuestro perfil de Facebook Aire Deportivo. Es un gusto tener la oportunidad también de contar con invitados referentes y que están acerca y empapados de todo el tema del ámbito deportivo. Pero más adelante voy a saludar a nuestro gran invitado el día de hoy. Le doy el paso a mi compañero William Perilla. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Así es, Mario. Un cordial saludo para ti y para todos los seguidores de Aire Deportivo hasta ahora y, por supuesto, a este gran invitado que tenemos el día de hoy, un gran periodista, un gran paso a seguir en esta gran carrera del periodismo deportivo, viejo Mario. Exactamente. Bueno, quiero saludar a nuestro invitado el día de hoy, don Paulo César Cortés. Muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación al Aire Deportivo. No, muchachos, a ustedes, Willy, Mario, mil gracias por acordarse de mí y pues muy generosas esas palabras de William para conmigo, se las agradezco mucho, muy pero muy generoso. Vale, vale, viejo Pablo. No, un placer tenerte aquí en este espacio y muy chévere dialogar con usted. Exactamente, vamos a estar interactuando con también las personas que están colocando pues en sintonía con Aire Deportivo y por supuesto vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de deporte en esta horita que tenemos y gracias por haber aceptado pues la invitación, reiteramos nuevamente. Bueno, don Pablo, ¿cómo lo trata usted esta situación que se está viviendo pues a nivel mundial? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se encuentra su familia? ¿Cómo se encuentra usted? Pues Mario, yo soy casado, tengo una hija de 4 años y pues vivo con mi esposo y con ella y pues la vida nos cambió muchísimo porque pues el fin de semana era un tema de tener a la niña en actividad, de salir, mm, pero se nos ha cortado mucho ese tema. Igual en el tema del trabajo, pues trabajamos desde la casa para el proyecto que hacemos en ESPN y pues sí ha cambiado un montón. Pues desde ese tiempo no veo a mis papás ni a mi hermano, pero bueno, esperando que todo mejore en el corto plazo. William. Bueno, Pablo, nos alegra que a pesar de toda esta crisis que se está viviendo de pandemia y virus, pues bueno, se encuentre bien junto con su familia. Hombre, nos gustaría como para empezar a redondear el tema, que los seguidores de Aire Deportivo lo puedan conocer un poco más, quién es usted, cómo ha sido toda su carrera, cómo empezó usted en esta carrera del periodismo deportivo. Nada, yo llevo 20 años haciendo periodismo. Yo empecé haciendo radio en Super, que ya no existe, en la 970, que ahora está en RCN. Allí conocí a Jorge Enrique Hurtado, que fue el que me dio la oportunidad, y también a Mario César Otálvaro, que fue el que después me llevó a hacer televisión a NTC, que era la productora de Noticias 1. Y ahí se hacían unos noticieros que eran Uninoticias y el Informativo Nacional los fines de semana. Y yo se los presentaba a Mario César y él me llevó como una especie de asistente y ahí empecé como a soltarme. Y ahí estaba Luis Fernando Domínguez, que yo soy uno de mis jefes en ESPN. Y él me dio también como el tema de enseñarme a hacer televisión, porque pues uno en la universidad aprende algunas cosas, pero digamos ya cuando sale a la calle la cosa es distinta. Y estuve algo así como año y medio haciendo radio, luego me fui por completo al noticiero y pues Germán y Mario me adoptaron primero, luego me adoptaron Giselle y Luis Fernando y Germán. Durante ese año Germán y Mario se alternaban, digamos, como el pago, ellos me pagaban 50.000 pesos de esa época cada 15 días, entonces ahí se turnaban y me ayudaban con ese tema mensualmente, estoy hablando del año 2001 más o menos, ellos me daban como ese subsidio y luego cuando llega el 2002 que se une el noticiero de las 7 y aparece Noticias 1, se desaparece el noticiero de las 7 y NTC Noticias, se unen para hacer Noticias 1 todos los días. Ahí Germán me dice, vea, no hay plata, pero entre Giselle Aparicio, que hoy está acá en la capital, la directora de deporte, Luis Fernando, que es mi jefe en ESPN, uno de mis jefes, y Germán Arango, que es el presentador de deportes de Noticias 1 y de CMI, y me dicen, vea, no hay plata, pero
queremos que usted camelle con nosotros, entonces de alguna manera vamos a intentar ayudarle, y ellos me ayudaban, y eso fue en febrero eso comenzó el 15 de febrero del 2002. Y ahí ellos me ayudan, y al poco tiempo, no sé, como a los 15 días, al mes, un señor que es un ángel para mí, Jorge Acosta, que es el gerente, me dice, venga, tranquilo, no se preocupe, yo le voy a ayudar con algo, le voy a dar un transporte, le voy a pagar el seguro, lo va a tener afiliado a todo. Y ahí comencé, ahí estuve, pues, ya pues, el noticiero que todos conocen, que primero dirigía Daniel, luego dirigió Jaime Novio González, cuando la primera vez que se tuvo que ir Daniel para Estados Unidos por las amenazas, luego pasó, Daniel se fue para Univisión y llegó doña Cecilia, y ahí estuve desde el 2001 más o menos hasta el 2016, cuando me fui para Fox a dirigir el noticiero, que era para acá, para Colombia, Central Fox, y realmente para Colombia, Ecuador en algunos casos, y Venezuela. Y hasta el año pasado, cuando pues obviamente la fusión hace que la empresa tome decisiones, y pues nos quedamos en la empresa, pero ya desde otra posición. Yo trabajo en el crew de Nexo, el programa de la mañana, y ahí hago asistencia de producción, y estoy ahí. Antes hice pues la corresponsabilidad de ESPN, gracias a Luis Fernando, que es mi jefe ahora en ESPN otra vez. Y pues ahí estuve haciendo corresponsalía, pues estuve en la final de la Copa Libertadores en Quito, estuve con la selección Colombia afuera, muchos finales de Nacional esa época, o sea, me tocó casi toda allá en Medellín, siempre me mandaban, y hice un par de cosas muy chéveres, que es una experiencia muy bacana, que fue hacer capitales del fútbol. Yo era como el productor local, el que hacía como toda la logística, y además hacía la parte periodística acá en Bogotá y en Medellín, y esa fue una experiencia increíble, un programa muy bacano, un proyecto muy full, que luego pues cambiaron en ESPN, le dieron otra idea, los creativos tuvieron otra idea y que la cambiaron, pero ese proyecto de las dos primeras temporadas fueron muy bacanas, porque primero fue Bogotá y luego fue Medellín. Y nada, dirigí el noticiero de Fox 3 años, que fue una experiencia increíble, porque pues cuando yo empecé, a nadie se le pasaba por la cabeza que ESPN y que Fox iban a venir acá a Colombia, y menos hacer programación local. Entonces para mí ese fue un gran reto, y ahí me llevó Oscar Gómez, otro de mis jefes ahora pues en la fusión de ESPN y Fox, de Disney, quien fue el que me dijo como, venga para acá y quiero que usted haga el noticiero. Y pues digamos que ese fue un gran gesto de confianza. En un momento yo ya estaba grande, ya tenía 39 años, y bueno, pues ya es hora de cambiar, ya estaba acá, llevaba mucho tiempo en Noticias 1, y ya había hecho lo de ESPN, y tenía y a mí me pareció una vaina muy atractiva. A mí me parece que la televisión deportiva tiene mucho por hacer, y creo que aquí en Colombia está joven todavía. Por eso en ocasiones no entiendo tanto la crítica. Me parece que la gente no tiene claro el contexto. El televidente puede decir lo que quiera, o el hincha, pero creo que le falta un poquito del contexto, a entender que el periodismo deportivo en Colombia, dentro de un canal y dentro de emisiones diarias, es relativamente joven, y eso se está ajustando. Y a mí ese proyecto me pareció sensacional, es una cosa muy bonita que me pasó en mi vida. Y ahí pues también me mandaron una vez a México, que pues, todo el mundo me pregunta, ¿y usted dónde va? No sé qué, hizo una vaina de Ronaldinho con Heineken, hacer un mano a mano con Ronaldinho, una cosa de 4 minutos, pero tengo que ir hasta México. Y luego fui a una gira de la selección, y me tocaron los partidos con Estados Unidos en Tampa, y el de Costa Rica en Nueva Jersey. Y así pues he hecho algunas otras cosas ahí, como para que los aburro. Bueno, Paulo, no, su amplia experiencia, digamos, es interesante en el tema, pues, del periodismo. Y pues ahorita le toca a usted en la situación de la dirección de noticiero de Fox, ¿no? ¿Cómo es ese ámbito? Porque una cosa es estar frente a los micrófonos, hablar, generar análisis, generar debate, dar opinión y pues entrevistar, pero estar detrás de tras bambalinas para crear y generar y pues tener ese contenido de un noticiero. ¿Cómo fue pues ese ámbito o cómo ha sido ese ámbito desde su perspectiva y qué tan difícil pues llega a ser producir un noticiero deportivo? Pues digamos que yo intenté hacer eh, lo que yo siempre quise ver. Y digamos que yo entiendo que ahora la dinámica de la información es de que la gente esté pendiente de lo internacional, porque digamos que si bien tiene su arraigo en cuanto a lo local, acá hay solo dos deportes que generan masividad, que son el fútbol y el ciclismo. Entonces,
y yo también tengo una escuela como de contar historias antes que hacer noticias, digamos. Entonces, nosotros solo contábamos lo que creíamos y estábamos seguros que estaba completamente confirmado. Nosotros no éramos como, va a pasar esto, no sé qué. Si nosotros éramos como, siempre íbamos a la segura, si íbamos a decir algo, digámoslo cuando esté completamente definido, no que talito viene para aquí o fulanito va para allá y que eso después se cae, lo que dicen en Argentina el humo. Nosotros no lo hacemos así, nosotros íbamos por la nuestra. Tuve la fortuna de contar con muy buenos reporteros y muchachos que me enseñaron mucho. O sea, cuando empezamos con Sergio Vaquero y con Camilo Amaya, que eran muy buenos, Sergio decidió dar un paso al costado del periodismo y se dedicó a estudiar Derecho. Es un tipo muy pilo. Y Camilo ahora trabaja en El Espectador, y luego el grupo se solidificó con Teo González, a quien llevamos de Canal Capital, y Nicolás Sierra, y con Harry Gaitán. Con ellos terminamos de trabajar, un grupo increíble, y además yo tenía al lado a Mónica Sánchez, que era la productora del noticiero, una niña muy inteligente, muy juiciosa, y todos ellos con sus ideas, con su forma de ser, con sus fuentes, comenzamos a armar un noticiero chévere, tanto que al principio el noticiero solo duraba una hora y era de lunes a viernes. El entendido del noticiero era en algún momento hacerlo un domingo. El noticiero comenzó el 26 de septiembre del 2016, si mal no estoy, y ya en enero teníamos el noticiero del domingo de una hora, y terminamos haciendo las 5 horas de 10:30 a 11:30, y luego empezamos a hacer las de 5 a 7 entre semana cuando llegó Melissa el último año, con Carlos Orduz. Y pues obviamente pasó Jessica Vera, pasó Alejandra Romero, pasó Juan Manuel, eh, y pues fue un grupo magnífico. Y ya pues Daniel Angulo, a quien admiro y respeto un montón, realmente, que es gente increíble, igual que Carlos, los admiro, los quiero mucho. A Melissa la respeto un montón, a Ricardo Alfonso, que es un auténtico y verdadero crack, un monstruo. Y creo que era lo más importante. Al final teníamos un grupo increíble de gente chévere, de gente bacana, gente que le gustaba lo que hacía, y al final eso era lo más importante. Entonces, digamos, como yo pensaba que era lo que yo quería ver, y les decía a ellos, hagámoslo por acá, o ellos me proponían cosas, y nos salían vainas chéveres. Y creo que eso fue lo más importante. El criterio de hacer las cosas tiene que ver mucho con lo que pasa en el día. Y en algún momento nosotros también teníamos la opción que era una cosa que me pareció muy bacana, era como decir, vea, a las 11 de la mañana el jefe me decía, ¿qué va a hacer con esto? Entonces le dije, no, no, pues vamos a hacer esta vaina. Me decía, llámese a tal man en Chile que ese tipo le puede salir. O que tiene esto de Argentina, le digo, sí señor. ¿Tiene alguien? No, llamemos a no sé quién y él no sale. Esa posibilidad de tener una extensión en muchos lugares, eso me parecía increíble. Decir que si íbamos el previo de la Champions y metíamos una persona una hora antes o 30 minutos antes del partido en Madrid, la experiencia de haber cubierto el Mundial como lo cubrimos sin tener los derechos fue increíble. Y creo que eso se basa más que en la idea. Yo lo hago así, no sé si sea lo mejor o lo peor, pero yo siempre pensé en lo que yo quería ver como de televidente desde muy chiquito. Entonces, a mí me enseñaron en NTC, Germán y Daniel y Luis Fernando, que el deporte se asocia a la acción, y siempre intentamos que el noticiero fuera muy movido, independiente de que no existieran los goles, porque ese es un elemento agregado. Hay que darle algo a la gente, y más que los goles, porque los goles los puede ver en otra parte. Entonces hay que ponerle datos, para eso estaba la barra, hay que ponerle testimonios, muchas cosas más. Y yo creo que hicimos un trabajo interesante, pero pues que obviamente terminó por que la fusión, pues obviamente lo ameritaba. Pablo, en todo este trayecto que usted nos cuenta, su experiencia como en la parte de producción de televisión, en medio de tantos buenos periodistas con los que usted ha trabajado, y específicamente en la parte televisiva, ¿qué es lo más complicado o el gran reto en eso de contar historias? En lo que usted nos comentaba de la idea de darle algo más al televidente. ¿Cuál es esa clave que usted cree que su experiencia le ha dicho para contar una buena Pues digamos historia de que creo deportes en que televisión? el, el lugar común es una cosa que ataca al periodismo, pero no solo el periodismo deportivo. Pero además yo entiendo que la dinámica del hoy es, es salir a decir ya lo que pasa. Entonces nosotros intentamos, sobre todo los lunes, contar una vaina distinta, digamos, de las grandes ciudades. Entonces yo le pedí a los corresponsales
si había un partido bueno en Barranquilla, entonces venga, hagamos una historia, cuénteme la vaina, entrevista al hincha, rescatemos el full pequeñito, hagamos un tema de edición, digamos que todo está inventado. Pero, por ejemplo, Teo contaba el partido de Santa Fe el lunes con las fotos del partido, porque los goles no se pueden utilizar para subir a redes sociales, ¿cierto? Porque pues obviamente Win tiene los derechos y eso hay que respetarlo, eso no tiene ninguna discusión. Entonces nosotros aquí lo que hacíamos era hacíamos un convenio, o hizo Teo un convenio, comillas, con la gente de Santa Fe y le prestaban las fotos y nosotros le poníamos el crédito. Y narrábamos el partido a nuestra manera y salía muy, pero muy bueno. Y hubo muchas historias, no sé, de lo que pasó en el campeonato que intentamos hacer, sobre todo en Bogotá, de esa manera, mostrar imágenes de otra manera porque no podemos entrar al estadio, entonces al final intentábamos hacer cosas distintas. Por ejemplo, intentábamos hacer los vivos que fueran distintos. Entonces, por ejemplo, cuando llegó a Regui al Medellín, José Luis Alarcón, que era el corresponsal, pues intentó hacer un vivo muy bueno y fue una cosa que nos salió, no sé, 20 minutos con el tipo, salió súper bueno. Y era eso, entregar una visión distinta de las cosas. Nosotros hacíamos una reunión, o sea, la gestión comenzaba desde muy temprano, a las 6, 6:30, poníamos en un grupo de WhatsApp todos los temas y entonces íbamos diciendo, no, hágalo por aquí, hágalo por allá, métase por aquí, métase por allá. Y así íbamos armando la cosa. Y cuando llegaba yo a la oficina a las 11, porque salía o a las 10 de la mañana, dependiendo de la hora que llegara, cuando yo llegaba, pues ya empezábamos a armar la continuidad con lo que tenían los reporteros y con lo que pensábamos nosotros desde producción para hacer. Y así siempre hay que intentar contar algo más. Por eso a mí me parece que el tema de los datos es algo bueno. En imagen intentar hacer algo, hacer ediciones distintas, y eso era muy importante también. Eso es un punto que la gente tal vez no lo entiende. Para poder hacer una nota de 2 o 3 minutos, entonces es un que requiere trabajo de producción y en edición muchísimo. Pues, obviamente, por ejemplo, entonces el día voy a acordarme, el día, una nota, 2 notas que yo hice, Coicochea vino acá a un evento de DirecTV, creo. Entonces yo, pues no sé, las personas de DirecTV me ayudaron, yo fui le hice mano a mano al hombre y yo le pregunté un par de cosas que no tenían que ver nada ni con la Copa América, nada, y el tipo, es una cosa que cada vez que en Colombia la repite, pero mucha gente no la conoce, es que él asegura que si Millonarios no le hubieran eliminado a esa Copa Libertadores, Millonarios hubiera ganado la Copa Libertadores y que Millonarios es el amor de su vida y que le agradece inmensamente, y además es Goicoechea recontra lo mío. Y, y esa clase de cosas hay que mostrárselas a la gente, y la nota terminaba con el tipo diciendo, vea, sí, y eso hay que contarlo, porque el día a día se come a todo el mundo, y no solo a nosotros, a todos. Y el editor me ayudó. Entonces esa nota yo la hice el día anterior y no sé, yo fui como a las 11 de la mañana era el evento y la grabé, trabajé todo el día en el noticiero y al otro día llegué temprano con el editor y le metimos 2 horas y media a esa nota. El año pasado creo, se cumplían 25, bueno, cuando se cumplieron 25 años del 5-0, que no me acuerdo ni cuándo fue, en el 2018, ¿cierto? Pudo ser. Apareció un video como 2 días antes del Camerino, que eran las entrevistas de Adolfo Pérez, y unas entrevistas que le hacen a Oscar Córdoba. Entonces yo vi el video y yo dije, mierda, esto toca hacerlo. Entonces obviamente la respuesta de Córdoba era increíble y le dije, no, vaya, vamos a ver el video a Oscar y le digo, venga, lo puedo entrevistar. Y así fue, yo le mandé el video al hombre, a Oscar, y el hombre vio el video, le dije, voy a preguntar la entrevista de ese video. Hablemos de eso, porque el 5-0 lo han contado muchas veces, de mil maneras, en libros, en radio, en televisión, los que estuvieron allá, los que no estuvimos, los que se emborracharon, los que no se emborracharon, los que no fueron a estudiar el otro día, los que sí fueron, los que fuimos y nos mandaron otra vez para la casa, pero no llegamos al mediodía, sino por la tarde. Eh, y el hombre me habló de ese momento en el camerino, o sea, era una cosa que seguramente se había visto, yo no la tenía tan clara, o sea, yo no tenía las imágenes del camerino en el post del partido de Colombia-Argentina, no la tenía. Y entonces es eso, es buscar un poco, es contar las cosas de manera diferente, es dar más allá del punto de vista, y eso es intentar. Hay una historia que yo siempre cuento cuando me invitan de vez cuando a una universidad, y es una historia del primo de Falcao en un entrenamiento de la Selección Colombia. Entonces yo tenía la costumbre de ñoño llegar siempre una hora antes, si el entrenamiento a las 9, yo llegaba a las 8. Y ese día yo llegué y vi un niño con la camiseta del Porto, pero el niño tenía la camiseta del Porto de su talla. Y digamos, estoy hablando del año 2012. Eso no era tan común, aunque parezca
muy poco tiempo de un niño de, no sé, 10, 9 años, de 12 años que tuviera una camisa de su edad, de su talla, del Porto y original. Entonces yo le pregunté, ¿y usted dónde se levantó esa camisa? Me dijo, no, es que yo se lo pido a Falcao. Yo, ay, qué va. Y pues el acto seguido apareció la tía de Falcao, que era la hermana de la mamá. Y así fue que armé la historia. Y es estar ahí, pero poderlo contar de otra manera. Y el chino termina el entrenamiento, entonces le hicimos seguimiento al chino, al niño, y termina el entrenamiento y Falcao va, y el niño me dice antes, es que él me prometió que me va a regalar unos guayos. Y el chino va, se para ante la reja, y yo le digo al camarógrafo, ya la tenía clarísima el camarógrafo, y se va con Falcao, y en efecto le lleva los guayos al niño hasta la reja. Cuando se termina el entrenamiento, el niño entra y se empieza a sacar la foto con todos. Todos estuvimos ahí. O sea, esto no es para ganarme un Pulitzer, ni mucho menos. ¿Sabes? Pero si usted está ahí, hay que buscar la forma de hacer las cosas distintas. Algo tiene que pasar. O sea, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Algo, Daniel Coronel siempre dice una vaina, o nos decía una vaina. Usted siempre, cuando está entrevistando a alguien, siempre mire lo que pasa atrás. Porque atrás puede estar la noticia. Atrás puede estar lo que cambie el destino de la historia. Y eso pasó ese día. Igual me pasó con, esto es otra cosa que también cuento, es que hay muchas, la de Rigoberto Urán. Yo estaba escuchando radio y cuando el man se ganó 5 medallas en el Panamericano de Ciclismo Juvenil antes de que fuera Rigoberto Urán. Y el man, yo le digo al corresponsal de Medellín, hermano, hay que hacerle la vuelta a este man porque este chino se ganó 3 medallas de pista y 2 en ruta en Maracaibo. Hay que hacer la nota del chino. Y el man llega al velódromo y me cuenta la historia, no, pero es que este chino vende chance, además. Y yo, ¿cómo así? Sí, claro. Y ahí está la historia de Rigoberto Urán. Algún día lo entrevisté hace un par de años, ya cuando era Rigo, en el almacén allá en Medellín, saliendo creo que es por Santa Elena o por Las Palmas, no me acuerdo. En un segundo piso le digo, venga, ¿usted se acuerda de la nota que le hicimos cuando usted lo Me dijo, claro, yo la utilizo para mis conferencias. Y yo, qué bueno, claro, ¿cómo va a olvidar? Me dice, ¿cómo va a olvidar, huevón? Entonces, esa clase de cosas hay que intuirlas. Digamos, yo no soy, pues, el maestro de periodismo, ni mucho menos, pero algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. En el 2013 Mauricio Díaz llegó y dijo una cosa y se les voy a contar. Dijo, hay un pelado que se llama Nairo Quintana y va a correr el primer Tour de Francia con el Movistar. Y nosotros le habíamos hecho una nota antes cuando vinieron a verlo de España. Y yo le dije, pues bueno, vaya y hágala. El único medio que le hizo una nota a Nairo antes de su primer podio en el Tour de Francia fuimos nosotros, en Noticias 1. Y así hay muchas vainas para contar, porque hay que intentar estar antes. Eso es un poquito de intuición, muchísima suerte, muchísima liga. Por ejemplo, yo me encontré, ¿usted se acuerda de la historia de Wilberto Valencia? Sí. Bueno, sí. Wilberto Valencia hizo 2 goles con Millonarios en Reunión Magdalena, en el equipo de Pelufo. Era el sub-20, no sé qué, Temblor Valencia. Y un día me llaman a mí al noticiero, me pongo a hablar con un man. Y me dice, ven, Arnulfo se llama mi compañero. Me dice, venga, estamos hablando de hincha de Millonarios también, me dice, venga, y me pregunta, ¿usted se acuerda de este man? Y yo, claro, entonces Wilberto Valencia, yo sí, no sé qué, y ese man una lesión de rodilla lo jodió y ni más, bueno. Y me dice, vea, hay un man que me dice que lo encontró de obrero. Y yo, de verdad. Entonces nos fuimos y mi señor me contacta y me dice, ¿usted me está cañando? Le digo, no, no estoy cañando. Entonces me fui y le hice la nota a Wilberto Valencia de obrero en Los Rosales. Y el man incluso estuvo en una selección sub-20, un sudamericano, y se jodió la rodilla. Y esas historias, o sea, seguramente eso no es James, claramente, pero es una historia que hay que contar. Y nosotros nos especializamos en hacer esa clase de vainas. Y ese era el plus de o es el plus de esa sección de Noticias 1. Usted encuentra ahí, y esto no quiero bajar la caña, ni mucho menos, porque cuando estaba Jimmy en RCN hacía notas de ese estilo, cuando estaba John Jairo Reyes hace notas en Caracol, en los canales regionales, en esa clase de notas. O sea, yo no inventé el periodismo. Pero en Noticias 1 ese era el plus que teníamos. Nosotros contábamos 1 o 2 historias los sábados y los domingos intentamos dar la vuelta a la vaina, porque a mi Germán me enseñó una cosa: el sábado es un día distinto. El sábado es un día como para contar historias, el domingo es un día para contar resultados. El sábado es un día en que usted puede ir a media marcha y el domingo tiene que ir a full, con todo. Y él me enseñó eso. El domingo intentemos no contar esas historias, porque pues eso es otro, el domingo usted tiene que darle espacio al resultado. Ahora la cosa cambió porque los eventos se realizan todos los días. Pero ese ejemplo también se lo pongo para la nota de Messi.
O sea, yo leí en el gráfico en el 2004 la historia de Messi, y es una cosa que, pues, no es una gran historia, pero la primera nota que le hacen a Messi en Colombia la hago yo en el 2005. Cuando Messi llega acá a jugar al Sudamericano, por fortuna y por la gracia divina, yo me encontré un gráfico en el 2004 viejo y me lo muestran y me dicen, vea, me dice don Carlos Ramírez, que en paz descanse, que era como mi abuelito, un señor hincha de Millonarios que dijo fuera de Estefano, era enfermo por el fútbol argentino y le llegaba el gráfico. Y él me dice, mire esta nota, entonces él trabajaba en una venta de maderas allá en Funza, donde viven mis papás. Y yo iba todas las tardes, cuando no trabajaba, donde él a tomar tinto a hablar de fútbol. Y me quedé con la revista y empecé a leer la nota. Y yo, no, este man tiene este man el año entrante tiene que venir acá, o sea, es imposible que no venga si este chino ya ha hecho esto en el Barcelona. La nota era el 2003 y yo la leí en el 2004, en un gráfico viejo. Y empecé como a mediados del 2004 a buscar imágenes de Messi. Entonces yo le decía a William Solano, que se llamaba el señor que grababa las cosas en NTC, le decía, ve hermano, necesito que grabemos todos los días los noticieros de televisión española, pero todos los santos días. Y así fue que empezamos a encontrar imágenes. Conseguimos 10 segundos de Messi entrenando para insertar la nota. Y Messi aterriza acá en enero del 2005, Gareth Suramericano, y otra cosa, Mauricio Díaz llega y dice, yo le conté la historia a Mauricio, y Mauricio me dice, yo le digo, por joder, le digo, este chino va a ser el mejor jugador del mundo, se lo juro. Y en el consejo de redacción, Mauricio la vendió así. Y dijo, este chino, Paulo, trae al que va a ser el mejor jugador del mundo. Y ya, no diga eso, que eso es cualquier cosa, no puede pasar. Y yo le he dicho, esto nadie me lo cree, pero no importa, se la cuento. Pueden llamar a Mauricio. Entonces, me dice, yo por lo que leo y por lo poco que puedo ver, porque no es como ahora que usted meta a YouTube y a Messi le salen los videos desde que tenía 10 años, este chino es un puta, es un monstruo. Y ya había jugado el partido con Paraguay y ya se sabía algo de que lo había querido nacionalizar España y tal. Y a la semana siguiente, cuando empieza el Suramericano o a los días siguientes, Messi empieza a hacer lo que hace, le hace el gol a Bolivia, ese que hace de la mitad de la cancha, hace el partido contra Venezuela de arranque, que creo que arranca de suplente. Y ya después se vuelve lo que se vuelve, ya viene el Mundial de Holanda y ya lo que es. Pero si yo no hubiera estado atento a ese detalle de ese muchachito que aparentemente, creo que el artículo se llama El pibe con el que sueña el Barça, una cosa así, o el pibe que le quita el sueño al Barça. Eso está en la página interior del gráfico. Y así fue que me enteré. Y usted busca la nota, Messi Noticias 1, Messi parado en el antiguo puente aéreo, y ahí me contestó 4 preguntas. Y el chino se cagaba la risa porque el chino me miraba y me decía, este man, ¿cómo sabe esta buena? No le pregunté por el papá. Me decía, ¿cierto que su papá se fue? Yo así, todo despreño. ¿Cierto que su papá se fue para España porque ustedes no le aplicaron las elecciones en Argentina, en River? Y el man, como que. Y cuando, a ver, es cosa peor, el man se me pasa. En medio del aleteo, porque el chino chiquito, o sea, él ha sido chiquito toda la vida. En ese tiempo era un poquito más chiquito. Y el man se me pasa, y en ese equipo estaba Pablo Zabaleta. Bueno, estaba Pablo Zabaleta, Neri Cardoso, Lucas Biglia, un montón. Creo que hasta Facio vino en ese equipo. La Bessi, Hernán Peirón, era un equipo ni el berraco argentino. Y Zabaleta le dice, enano, aquí saben quién sos vos. Y lo devuelve. O sea, Messi se había pasado ya el counter, la maleta y todo. Y este man prácticamente lo dijo, vení que este man te necesita. Y por Pablo Zabaleta es que yo puedo hacerle las 4 preguntas a Messi. O si no, no estaba contando la historia, ya después los otros la contaron. Pero, digamos, ese es una gran historia que tiene que ver con... Hoy es mucho más fácil, es mucho más difícil encontrarse con una historia de esas, porque hay muchos medios para enterarse de las vainas. Por eso hay que tener un poquito de agudeza para ir detrás de la vaina, ¿me entienden? Hay que tener un poquito más de, o sea, hay que escarbar un poquito. A veces uno escarba y no encuentra y se cansa, pero esa clase de cosas son las que hay que hacer. O sea, yo no estoy diciendo que yo descubrí a Messi, ni mucho menos, ni que fuera un imbécil, pero lo contamos antes, y esa es la gracia de la vaina, es contarlo antes. Señor. Paulo, digamos, el punto diferencial entonces en estas circunstancias y el periodismo que pues usted viene desarrollando en cierta medida y pues a través de su trayectoria en el tema del periodismo deportivo, es enfocarse un poco más a lo humano, ¿no? A esas entrevistas que toquen pues la sensibilidad primero que todo del entrevistado y en segunda medida llegarle pues, como usted bien lo dice, al televidente con otra cosa.
buscar, escudriñar y pues encontrarse con estos temas importantes que es de la vida de cada personaje, hace un punto diferencial en la entrevista, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy sí es mucho más complejo hacer eso, porque los deportistas de élite son mucho más difícil, o sea, el acceso es mucho más complejo. Entonces, es mucho más difícil ir a entrenar con un ciclista, digamos, ir a entrenar con Rigo es complejo, eh, ir a entrenar con Superman es complejo, pero digamos, son esa clase de cosas que se pueden hacer. Los futbolistas son personas de difícil acceso, yo lo entiendo, no lo comparto, pero creo que los futbolistas tienen muchísimas historias por contar, o sea, a mí me encantaría, por ejemplo, entrevistar a un tipo como Andrés Ricaurte, que me parece un berraco, me parece que tiene una gran historia de vida, me parece un buen tipo, me parece que ve bien en el juego, me parece un chino educado, estudió una carrera alterna al fútbol, lo hizo de manera virtual, pues juicioso, o sea, todos los deportistas tienen un lado B, ¿me hago entender? Más que el lugar común de que preguntarles por qué el partido de mañana va a ser difícil, no sé, esa clase de vainas. Eh, Creo que eso es lo que, claro, ahora la distancia ha crecido un montón y la vorágine del día a día hace que usted siempre piense en el resultado, pero yo sí creo que hay que rescatar ese pedazo de la historia, o sea, poderle contar a la gente otra clase de vainas, porque al final la gente para ver los goles la gente ve los goles siempre, los ve el sábado por la tarde, el sábado por la noche, el domingo al mediodía, el domingo por la noche y el domingo a la medianoche. Hay que darle un poquito más, hay que darle un poquito más a la gente, y yo sí creo que hay muchas historias para contar en el campeonato colombiano. Por ejemplo, no sé, Edwin Herrera tiene una historia bacana, eh, de vida. eh, no sé, ¿quién más puede ser? El millonario seguramente de los Santos puede tener una vida chévere, o sea, un man que viene del sur. eh, no sé, ahora Como la, Bonilla tiene una buena historia de vida. Bonilla ha hecho todas las selecciones Colombia desde que tiene 17 años. O sea, jugó un Mundial Sub-17, dos Mundiales Sub-20, estuvo acá en el de acá, estuvo en el de Turquía, fue campeón suramericano. O sea, ahí detrás del día a día de cada deportista estoy seguro que hay algo. Y, por como ejemplo, la hay una... historia de Jerry Mina, por ejemplo, Pablo, trillada Sí, supremamente en los medios, o la de Juan Guillermo Cuadrado. pero por lo menos eso, o sea, eh, Cuadrado es un man que va a escribir un libro, que va a buscar cómo hacer su Exactamente. biografía, es un man que le gusta ayudar a la gente, es un tipo entregado a Dios, pero es difícil, o sea, todos sabemos lo que le pasó a Cuadrado lastimosamente, pero yo no he escuchado a Cuadrado hablar de cómo le faltó a su papá. Y no está mal que él no lo cuente, pero en algún momento la pregunta se la tendremos que hacer. O sea, como un tipo que se recontrató, el mejor lateral del fútbol italiano, uno de los tres laterales más importantes del mundo, bueno, los dos primeros son los del Liverpool, no me lo discutan, eh, pero él en algún momento de su vida no era famoso, él no era famoso. O sea, un tipo que está destinado para que le pasen cosas grandes. El tipo va a un entrenamiento del primer equipo, la descoce, juega muy bien, lo dejan y en el primer partido hace gol. O sea, un tipo que estaba destinado para cosas grandes. ¿Me entiendes? Esa clase de vainas. Seguramente hace poco creo que fue en FC, lo entrevistaron en ESPN, sí. Y él habló del formador, de Nelson Gallego. Y esa clase de cosas, sí, está bueno, todo el mundo sabe, pero ¿qué dice Cuadrado del tipo que le enseñó a jugar? O que lo ayudó a formar. ¿Ve? Y esas son las cosas que creo que hay que hacer. Hay que buscarle un poquito, claro, ellos también tienen su intimidad y tal, sus vainas, pero al final son seres humanos y son seres humanos seguramente maravillosos en la mayoría de los casos. Eh, no sé, la historia de David González es una historia muy buena. O sea, un tipo que se va a vivir a otro país, un tipo que conoce a su esposa en vacaciones, está en la historia, la conoce en vacaciones en Cartagena y luego con el paso del tiempo se la encuentra en Inglaterra, en Manchester, en la misma cuadra donde él fue a vivir cuando le tocó en el Manchester City. Eh, Son muchas vainas y todos los deportistas seguramente tienen un lado muy interesante, estoy completamente seguro. Y, y creo que eso es lo que hay que rescatar. Ahora, insisto, hoy llegar a un deportista de élite es muy complejo. Y antes incluso, pues seguramente a ustedes no les tocó, pero uno entraba al camerino en el estadio y eso era una experiencia impagable. O sea, eso era un sueño de uno de chiquito y yo lo alcancé a hacer hasta que llegó la remodelación para el Mundial, pero
pero entrar a un camerino de un equipo profesional es una cosa absolutamente maravillosa. Y es una cosa que ahora no tiene, ¿entiendes? Pero Así creo que es. ahí, Pablo, Antes de que vaya William, qué pena, saludamos a las personas que están conectadas. Por ejemplo, Mariano Vélez Aguado dice, un abrazo fuerte con todo mi cariño desde Zaragoza, de parte del cuerpo técnico del equipo del fútbol femenino, mejor, el equipo femenino de Zaragoza. Está Jefferson Espitia, dice, un saludo. Víctor Bustamante también dice, buenas noches, colegas, ¿cómo están? Acá conectadito, un abrazo y bendiciones. Saludos para Pablo César Cortés. Ahí están los saludos que nos envían las personas que están conectadas y pues obviamente más adelante seguiremos dando aquellos nombres y aquellos saludos que nos están escribiendo a través de Aire Deportivo, nuestra fanpage, nuestro programa, William. Pablo, y en medio de toda esta gran reseña que usted nos cuenta de encontrar ese lado B y creerle la intuición de uno como periodista, creo que uno de los grandes retos hoy por hoy es la plataforma donde se emita el Internet, las redes sociales. ¿Cuál es esa clave para poder, sabemos que el acceso es fácil para la gente, pero cómo marcar la diferencia en medio de las plataformas digitales, a donde puede haber una gran interacción, mucha gente lo puede ver? ¿Cuál es la clave y cuál es tal vez ese lenguaje, cómo hacerle llegar ese gran mensaje y esa gran historia a través pues de las redes sociales, donde pues es casi en vivo y en directo la reacción de la gente? Y me surgió otra inquietud, se hablaba ahorita de también el dato y pues ir más allá también del resultado y de pues todo lo que acontece, digamos, en un partido de fútbol. Pero también hay tal vez como una moda, o no sé cómo llamarlo así, en medio del periodismo joven, y es el punto de vista, la crítica. Ahorita vemos, digamos, muchas plataformas donde la opinión y el punto de vista pareciera que prefieren imponerse en medio del periodismo joven más que ir realmente a la historia o realmente ir a la noticia, tal vez a la objetividad. ¿Usted qué opina? ¿Cómo hacer cambiar realmente a la gente, al periodista joven para que deje el punto de vista para después, pero que realmente cuente la historia? es que el punto es que yo creo que eh, esto es lo que, a ver, la opinión es un género que tiene muchísima, pero muchísima cabida en el deporte porque usted habla de un tema que no es perfecto. Entonces ahí todas las opiniones caben. Entonces parece fácil, pero no lo es. Para mí, opinar es una cosa muy complicada. O sea, para mí es un estado muy difícil dentro del periodismo porque usted debe tener un montón de bagaje, para mí, de background, de conocimiento, de muchos temas. Entonces, creo que el tema de la opinión es un tema que está de alguna manera imponiéndose. Yo creo que hay que hacer el curso, yo creo que para opinar hay que tener muchísima, pero muchísima cancha. Hay gente que tiene la capacidad y es muy buena desde muy joven, y, pero sustenta su opinión en datos, en estadísticas, porque no es lo mismo decir por qué mañana va a ganar el Atlético de Madrid, porque a mí me parece, y no contar que es el Leipzig, ni el proceso de Nagelsmann, ¿me hago entender? Yo creo que hay un tema denso ahí y es bastante complejo porque siento que todas estas plataformas le dan la posibilidad a la gente de expresarse. Ahora, usted me dice que cuál es el lenguaje. Entonces yo tengo dos ejemplos que me encantan. Uno que es como no tan pro y el otro que es muy pro. Que son contenidos de fútbol distintos. Uno se llama La Media Inglesa, que es española, y es un lugar, un canal de YouTube que se especializa en el fútbol inglés. Y los manes hacen un análisis sensacional. Son videos de 20 minutos, pero los tipos realmente analizan el juego. El tipo dice, ¿por qué Southampton juega así? ¿Por qué Tottenham juega así? ¿Por qué cambió Tottenham con Mourinho y por qué jugaba de una manera con Pochettino? La forma en que los equipos juegan, la dinámica del juego, los esquemas que utilizan. Y todo está muy sustentado, pero no desde que a mí me parece que Tottenham juega mal o a mí me parece que Tottenham juega bien, no. ¿Por qué Brendan Rodgers es Brendan Rodgers y tiene esa fama en el fútbol inglés? O sea, Brendan Rodgers era el técnico del Swansea cuando le decían Swansea Lona,
y era tenía ese delantero español, Michu, ¿se acuerda? Uno grandote, que después fue al Nápoles y tenía al islandés, y ese equipo fue creciendo y le decían el Swansea. Luego se fue a Liverpool y fue subcampeón, salió de Liverpool, se fue al Glasgow Rangers después de un tiempo, perdón, al Celtic, fue campeón otra vez en Escocia, dejó el Celtic y se fue otra vez a la Premier y fue campeón con el, fue clasificado, alcanzó a clasificar a la Champions con el Leicester, o no me acuerdo, no, clasificó a la Europa League. Entonces, para toda esa clase de contextos lo cuentan, no es decir, el Leicester es bueno porque tiene la plata de los tailandeses del duty free, no, hay que ver por qué cambió cuando lo tenía Claudio Ranieri y por qué ahora volvió a jugar bien, que le dio Brendan Rodgers, por ejemplo, que tiene un estilo distinto al de Ranieri, tiene una forma de jugar diferente, que es un equipo de posesión, un equipo de juego corto, ya no tiene a Mahrez, no tiene a Dream Water, sigue teniendo a Jamie Vardy, sigue teniendo a Morgan, toda esa clase de cosas los tipos la cuentan. Y una cosa que, un portal que se llama Coach Voice o Voices, que es, creo que es español también, y los tipos entregan un contenido muy bueno de cómo juegan los equipos. Entonces, en pequeños clips de los entrenadores explican momentos de juego de, de cada equipo. Entonces hay uno del asistente de Inglaterra que cuenta en 10 minutos de manera global cómo juega el Liverpool o cómo juega el Manchester City allí en el fútbol inglés. A mí esos contenidos me parecen chéveres. Y pues el tema de la opinión es que yo tengo una posición muy particular ante eso. O sea, yo creo que la opinión no es para todo el mundo. Yo creo que la opinión es un tema muy complejo porque la opinión va más allá de decir lo que yo veo. ¿Me hago entender? O sea, ayer le estaban haciendo fuerza a Duván Zapata y a Muriel. Y hoy estaban dándole palo a Muriel y a Zapata. O sea, la dinámica es que si usted lee la entrevista del País de hoy de Diego Torres con el presidente del Atalanta, se da cuenta que el Atalanta ya ganó de lejos su Champions. Es un equipo que está formando jugadores, que ha vendido un montón de jugadores por un montón de plata, que vendió casi 300 millones, que gastó 20, 200 y que además le sirvió para hacer su propio estadio, para remodelarlo. Entonces, creo que también ese es un error. Vamos a ver, Simeone dijo, no hay nada más importante que ganar o algo así, una vaina así. Entonces, claro, para él, que es un tipo que maneja la cabeza de los futbolistas, decir eso en una rueda de prensa, claro, entonces lo cogen de ahí. Es un mensaje para los futbolistas, no para nosotros. Es para los futbolistas, que lo más importante es ganar. Y ya, para ellos, porque tienen una oportunidad de oro al frente. Pero lo más importante en el fútbol no es ganar, porque no todos tienen la misma opción. Ni todos en la vida tenemos las mismas opciones. O sea, ni por estructura, ni por talento, ni por plata, ni por suerte. Entonces, para mí ese es un error. Decir que todos, o sea, en el Mundial de las 32, no los 32 no tienen la posibilidad de ganar. Hay los mismos de siempre, 4 o 5. Y ya. Y eso creo que es un error, que no se profundiza mucho en la dinámica de lo que es el deporte. Entonces, porque aquí a Nairo lo han matado porque no ha podido ganar el Tour de Francia. Yo, parece este es el único man que ha ganado dos grandes y ha sido podio 3 veces en el Tour de Francia. O sea, a mí me parece eso tan inverosímil. Un tipo que es absolutamente talentoso, que después de que, no sé si vieron el documental de Netflix del equipo, se demostraba que la última campaña era un desastre, era cualquier cosa ese equipo. Está completamente dividido. Entonces son cosas que uno puede suponer, pero que no conoce. Y creo que también el mundo de la suposición ha hecho muchísimo daño, porque se dicen muchas cosas que al final no terminan ser ciertas. El caso de James es un caso latente, o sea, es un montón de cosas de James desde acá y al final nada se comprueba. Entonces, eso es lo que a mí realmente me parece que es complicado. Acá hay un hecho puntual, es que él no juega. Él no juega porque el entrenador no lo pidió. O sea, él no estaba en los planes del entrenador. Y si usted no tiene un jugador entre sus planes, lo más posible es que no juegue. Esa es la única verdad. La única verdad. Ya lo que haya pasado allá, no lo sabemos. O sea, yo veo lo poco que se puede ver en el entrenamiento del Real Madrid y yo al man no lo veo parado en un poste ni tomando agua, sino corriendo a full con los compañeros. Para que el entrenador haya tomado una... Es más, después, el lunes, cuando fue que eliminó al Real Madrid, el sábado, ¿cierto? El domingo leí un periódico de España y le estaban dando palo por no manejar mejor el caso de James y de Bale. Y yo estoy completamente de acuerdo a la distancia. O sea, para mí Zidane es un técnico que no tiene peros. Así ha perdido con el Manchester City, que era claramente superior. Pero le faltó tacto por su carácter, para manejar el caso de James y de Bale. Él perdió. Al final se hubiera ganado, nadie se hubiera acordado.
pero él perdió porque no supo manejar ese par de casos. Claro, en la liga tuvo una reacción increíble y tal, y también le hizo falta a Sergio Ramos y todo el cuento, pero él sí hubiera podido manejar dentro de su grupo eso de una mejor manera, para poder construir mejor su equipo. Decidió no hacerlo, perfecto, no le salió porque ganó la liga, pero no le salió porque le fue mal en la Champions. Pero a la distancia, lo único, dar sentencias a la distancia para mí es complejo. Entonces, para lo que dice Willy, opinar, y yo creo que no se puede opinar de todo, güey. O sea, yo no opino de política porque no sé, yo no opino de economía porque no sé, y no opino de agronomía porque no sé. Pero siento que existe un afán de opinar absolutamente de todo. Entonces se cae una hoja y la hoja se cayó porque es que, no sé, se jodió la capa de ozono. Entonces, acabamos que se rompió con el coronavirus. Entonces la vacuna de Rusia, no se la ponga porque los rusos... O sea, porque aprendan a no opinar de todo, porque no podemos opinar de todo, porque no sabemos de todo. Como la frase, como la maravillosa frase de Lillo y las mariposas de Camerún. Es el mejor ejemplo, es la mejor definición. O sea, Lillo es un... O sea, es otra cosa. O sea, se burlan de Lillo, Dios mío, donde Lillo llega a ganar la Champions no se van a meter. O sea, Lillo, la historia de Lillo no se remonta... Ya la vieron cómo es completa la historia de Lillo, ¿no? Cuando dirige al Oviedo. ¿La vieron el primer partido de la fecha de ese campeonato? Bueno, yo vi el partido. El partido está en internet. Ustedes lo encuentran. Y realmente, como dirían por ahí, le pintó la cara al Oviedo al Barcelona en ese primer tiempo. Obviamente después tenía a Ronaldo a su equipo y los mató. Pero es cierto, yo escuché al tipo que era compañero, era dirigido por este man, por Lillo, y entonces en este medio de la táctica y la estrategia, al pobre Lillo le robaron la creación del 4-2-3-1. O sea, el Lillo es un huevón, seguramente. Y el tipo fue el que hizo eso. Pero como es Lillo, entonces entramos, no estoy echando garrata, búsquenlo. Quien genera, y lo dice Guardiola, quien genera ese sistema de juego es Lillo, Juan Manuel Lillo. Y ese día de Oviedo que gana el Barcelona, se va Guardiola al camerino a decirle, me ha encantado lo que ha hecho tu equipo. Y ese día nace la amistad. O sea, Guardiola es un tipo tan ganador que lleva un tipo que no sabe de fútbol al Manchester City para reemplazar a Arteta, que fue el que le pintó la cara en la Europa, en la FA Cup. O sea, somos tan insensatos en muchas ocasiones simplemente porque Lillo habló un poquito, o porque era español, o porque habló más. O sea, Lillo estuvo a un penal de clasificar una final con Millonarios. A uno. ¿O no? A un penal. Sí. Tal vez uno de los mejores partidos que Millonarios ha jugado en años, en años. O sea, ni no incluyo los de las finales, ni con Santa. Jugando fútbol, jugando bien. O sea, un equipo agresivo, un equipo que tenía la pelota, un equipo que iba. El día de los goles de Manga Escobar, si mal no estoy. ¿Sí puede ser ese día? ¿De Rangel? Rangel, sí, exacto. Creo que arranca ganando el Junior, creo, con un gol de Vladimir, si mal no estoy. Y creo que después se van a los penales y tal. Pero el tipo sabe, o sea, yo creo que alguna vez intenten preguntarle a un jugador que haya dirigido en Colombia, a Manuel Lillo, de Nacional o de Millonarios, y les dirán, o sea, no lugar común, no le pongan la cámara ni la grabadora. O sea, intenten buscar a un jugador de Millonarios o Nacional para tomarse un café y que les hablen de Lillo. Y ustedes se sorprenderán. Pero entonces nos crean un ideario. Exactamente, digamos, a Lillo el resultado tal vez lo crucifica en medio de la gente, pero si vemos a lo que su merced está narrando, a la profundidad, a la exactitud de lo que ha construido el Lillo, damos cuenta que el tipo realmente ha construido una carrera magnífica. Sí, ahora, yo sí quisiera ver a Lillo, además de una historia peor. Cuando hay una elección del Barcelona como en el 2003, y Guardiola iba a ser el manager del Barcelona, y el técnico escogido era Lillo. El candidato que iba con Guardiola pierde las elecciones, o se retira, ¿no? Igual el man no gana. Y se le cae esa posibilidad a Lillo de ser el técnico del Barcelona. Y creo que llevan a Van Gaal, que es cuando llevan a Riquelme, y después llega Ronaldinho, el 2003. Yo hubiera querido ver a Lillo dirigiendo a Ronaldinho a ver qué hubiera hecho. No sé, porque es que, digamos, la vida también es de oportunidades, me hago entender, y es lo que les digo, o sea, todo parece tan fácil, pero no lo es. O sea, hay que estar en el momento justo, a la hora correcta, y no es aprovechar la oportunidad. O sea, yo tuve una oportunidad en el 2010, de la cual no me arrepiento, pero de la cual sí digo que fui un imbécil. En ese momento, pues no estaba tan institucionalizado los canales deportivos. De hecho, creo que Win lleva 8 años, ¿cierto? Win arrancó como en el 2012.
Sí. Y pues ya había ESPN acá y tal. Y Fox hacía algunas cosas, bueno. Y me llaman de Caracol a hacer una prueba, un casting. Y el casting, o sea, eran 8 notas que tenía que hacer en el teleprompter y ni siquiera las pude terminar. O sea, me llegaron a 4. Oscar Gómez, que era mi jefe, me dijo, no, tranquilo, Paulito, paremos acá. No, no, no nos llamen, nosotros te llamamos. Y yo salí y sabía que lo he hecho un desastre terrible. Y me senté en un andén al frente de Caracol y me fumé un cigarro y yo me tomé una gaseosa, llorando de la piedra porque sabía que había perdido una oportunidad increíble. Entonces, no sé qué hubiera pasado con mi vida, seguramente no hubiera conocido a mi señora, no tendría a mi hija, que son lo más lindo que tengo, pero seguramente profesionalmente ha sido distinto. Y no me quejo, ¿me entienden? Pero uno, ante esa clase de oportunidades, tiene que aprovecharlas. O sea, yo tuve la oportunidad y no la aproveché de malas. O sea, tal vez Dios me dijo, esta es oportunidad de la vida, si usted ahí está, aprovechela. Si no la aprovecha, se jodió. No digo que me vaya mal, obvio no, pero pude desaprovechar una oportunidad porque o no la afronté de la mejor manera, no me preparé de la mejor manera, estaba muy nervioso, lo que sea, lo que sea. Pero en la vida es eso, y yo creo que el periodismo deportivo en muchas ocasiones es injusto porque es absolutamente resultadista. Entonces creo que se omiten muchas circunstancias alrededor del juego o de los juegos para, para poder esgrimir un argumento. Entonces, yo me acuerdo muchísimo, muchísimo del previo del Colombia-Inglaterra en el Mundial del 2018, que ya estábamos con el programa con el profesor Alexis García. Entonces yo cogí unos pocillos encima de la mesa, estábamos haciendo radio, y yo me atreví a decir al aire, me paré y les dije, vea, la forma que Colombia tiene que jugarle es parar 3 volantes de marca y parar a Henderson, porque Henderson es el crack de ese equipo. Y efectivamente eso fue lo que hizo el profesor Peckerman. Claro, en ese Eh, momento creo que tenían un poco subvalorado el equipo inglés, y todavía lo tienen muy subvalorado, pero Inglaterra muy superior a Colombia. Y creo que nosotros también nos falta un poquito, dentro del tropicalismo que manejamos, nos falta conocimiento. Entonces creemos que tenemos que ganar todo cuando tenemos una cultura ganadora, cuando no tenemos un proyecto ni una estructura sólida, bueno, un montón de vainas. Entonces creo que falta muchísimo, y eso es lo que me preocupa a los jóvenes. O sea, la gente grande hace el periodismo como se le da la gana y tiene el respaldo de su experiencia para hacerlo, lo cual no significa que esté bien o mal, simplemente es ese periodismo, ¿me entiendes? Yo voy a decir acá, a decirle a quién cómo tiene que hacer su periodismo, porque cada quien hace lo que quiere. Con conocimiento, con experiencia y con equivocaciones. Yo aquí no vengo a hacer periodismo a nadie. Lo que sí me preocupa es que nos enfocamos en esa clase de cosas, en que somos primarios. Y me incluyo yo. O sea, todos somos primarios para opinar muchas veces. Entonces ahí es donde está el tema que llegó. Entonces, esta mañana me acuerdo que pusieron una cosa en Twitter de, miren los equipos, un loco de Barranquilla que es muy pilo, que se llama Ricardo Torrens, mal no estoy, un man que estuvo en Barcelona y todo muy pilo. Y puso unos hilos de la selección de Francia. Entonces yo, ay, bueno, muy bien. Entonces le pongo yo, no, sí, claro. Entonces me vas a sorprender cuando llegue el de Colombia. Claramente tenemos muchísimos jugadores, pero no tenemos jugadores para pelear un mundial como aquí se aseguró para Rusia 2018. Entonces, ¿en la cabeza de quién cabe que Colombia puede pelear un mundial? No, porque es que además la selección Colombia genera un sentimiento que no generan los clubes. Porque si ustedes alguna vez han ido a Barranquilla o han ido a Bogotá a un partido de la selección, el público de la selección es un público distinto al de los clubes, es gente diferente, gente que no es cliente de fútbol. Entonces, es una gente que consume medios deportivos en picos de información, el Mundial, la Copa América, las eliminatorias. Entonces, si usted le dice a la gente que habitualmente ve fútbol, esas personas van a tomar esas posibilidades con recaudos. Pero si usted le dice al que está montado en la euforia, montado en el bus de la selección en el Mundial, le dice que Colombia es candidata para el Mundial, él se cree el cuento. Ahí está la responsabilidad de decir las vainas. Aquí, es como el caso, Pablo César, de James. Aquí, digamos, pintamos a un James, obviamente, como el foco de la selección Colombia, pero ya la gente en las calles lo puso a la altura de Messi, Cristiano Ronaldo, diciendo que James realmente era la gran superestrella, cuando realmente es un gran jugador, es un gran volante, pero pues digamos que no está a esa altura top, digamos. Pues digamos que en el top después de Cristiano Ronaldo y Messi sí estaba. Y en condiciones normales estaba a la altura de Neymar. O sea, siendo el goleador de un mundial, era ese tipo de jugador.
Y yo creo que Neymar en este momento es el único que podría Igual. igualar lo que hace Messi y Cristiano Ronaldo, pero falta un montón de tiempo, falta que haga muchísimo, porque además ahora el fútbol se mide en goles y no en muchas otras cosas. O sea, yo creo que Messi es un berraco, pero, pero lo creo y lo firmo donde sea, no estoy inventando nada, pero creo que algunos de los premios que se ganó tenían que dárselos a Xavi o Iniesta, porque ellos jugaban al fútbol. Messi jugaba al fútbol y hacía goles. Y lo que más se ve son los goles, por ejemplo. Así es. Entonces, parece increíble que un tipo como Casillas no haya un Balón de Oro, un tipo como, no sé, como Buffon, un campeón del mundo, ¿me entiendes? O sea, todo es muy subjetivo, pero creo que en el elemento del juego sí hay un montón de cosas que pues no comparto, pero pues seguramente está equivocado. Pero en el caso de Paulo, James, yo mire, sí creo que es un gran jugador hablando, hablando acerca del tema de Lillo, acá un amigo internauta nos escribe, dice Carlos Eduardo Castillo, dice, pero entonces, ¿qué pasó con esas contrataciones en Millonarios, Modeste, Embami y Wesley? ¿Qué pasó en Nacional? Porque salió muy mal y no hablan muy bien de él en Medellín. Hablando acerca del tema de Juan Manuel Lillo. no, yo no comparto lo de Mbami. A mí me parece que Mbami era un jugador que rindió acá y o sea, Wesley sí era cualquier cosa. Perdón, pero muchachos, sí, no estaba bien en bola. Pero Mbami era un tipo de rendidor y ahí jugando donde jugaba, hacía las cosas bastante bien para el medio. O sea, no podía traerte a Clarence Seedorf en su mejor momento ni a Edgar Davids. No. Pero un tipo que ha sido campeón olímpico en el 2000 con Camerún, que había ganado una Copa de Francia con Yepes jugando en el Paris Saint-Germain. No era cualquier cosa. Entonces, creo que ese jugador se pudo quedar un tiempo más, era un tipo rendidor, eh, pero es que todo hace parte, seguramente Lillo se equivocó y se equivocó mucho, pero creo que hay elementos de esa vorágine y esa ola que se crea de que este no sabe, este no sé qué, entonces la gente termina comenzando el cuento, ¿me entiendes? Yo sí creo que lo de Lillo, a mí me parece que en Nacional también tiene que ver mucho con quien lo llevó, que el presidente Botero no tiene una mejor imagen, entonces todo era un entorno nocivo para Lillo. Y también después de quién llegó, ¿cierto? Porque llega después de Juan Carlos Osorio, creo, que había ganado en su primera era 6 títulos, creo. 3 títulos, 3 ligas y 3 copas, si mal no sé. Y, o 3 ligas, una superliga y dos, bueno, igual creo que ganó 6 títulos la primera. Y entonces, creo que todo ese entorno nocivo, y además queda dirigido a Millonarios, entonces, bueno, Lillo también creo que pierde 5-0 con Nacional en Medellín y dice, pero si a Brasil le metieron 7, a nosotros podemos meter 5. O sea, eso está bien. O sea, para mí es una respuesta que no está fuera de lugar. O sea, lo que el tipo quiere decir es que esas cosas pueden pasar. ¿Me hago entender? Tal vez, Pablo Pero César, la gente se lo tomó de una manera que no tuvo retorno, ¿entiendes? O sea, esa frase lo lapidó con los hinchas de Millonarios. tal vez fue el tiempo, digamos, no sé usted qué opine, como usted lo decía, el tiempo que llegó Juan Manuel Lillo, después de la gran era de Juan Carlos Osorio, su pasado con Millonarios, la hinchada pues verdolaga quería algo más de Juan Manuel Lillo, no llegó en el momento que era. No sé si, digamos, Lillo era para otro momento en Nacional, para comenzar como un proceso y no cogerlo un equipo tan en caliente. Prenda el micrófono, Paulo. Es que eso es relativo. O sea, no lo vamos a poder definir porque esto ya estamos hablando sobre supuestos. Entonces, ya pasó. Lo que sí creo es que, no, pues Luis llegó después de Reinaldo Rueda, calcule. No, imposible. No, o sea, estaba muerto. No, porque además porque Rueda gana el título del 2017, creo, el primer año cuando elimina a Millonarios en la semifinal. O sea, era el combo completo. Además, había ganado la Copa Libertadores. Goleó Y pues a Cali en esa final. exacto, fue el 5-1, que arranca ganando Exactamente. el Cali y luego le hacen 5 en menos de nada. Que va a ganar el Cali 2-0 el partido de ida. Lo que yo digo es, por ejemplo, Lillo es un tipo, no sé si incomprendido, pero sí maltratado. Entonces, algunos dirán charlatán. A mí esos adjetivos me molestan. O sea, el tipo que está trabajando en el Manchester City algo sabe. No le puedes decir charlatán porque simplemente no le parece cómo trabaja.
Es que es así. A mí esas cosas sí me molestan. No puedes decir charlatán a alguien porque no te parece como trabaja o porque hablaba con un centro extranjero como lo hacía él. Ahora, el contexto sí era muy difícil. O sea, llega después de Osorio y después de Reinaldo Rueda. Osorio que ha ganado 6 títulos y luego Rueda que ha ganado la Copa Libertadores después de 20 y pico de años. O sea, estaba jodidísimo. Tenía que mínimo ser campeón local un par de veces y luego pelear en la Copa Libertadores. Entonces creo que sí, la cosa se le complicó demasiado a Lillo, pero creo que era un muy buen, para mí es un buen entrenador y es lástima que no se le han dado las vainas. Ojalá en el City ganen la Champions, que sería un gran premio para él y para Guardiola, claramente. Pablo, ya pues hemos cumplido la hora, vamos a extendernos unos 5 minuticos, 10 minuticos Tranquilo. más para hablar de la Champions, ¿no? Este contexto que está viviendo hoy en día el fútbol internacional y ese ya se está pues cerrando un poco más el embudo para los finalistas. Por ejemplo, hoy clasificó el equipo del PSG, pues que en menos de 5 o 6 minutos remontó el partido 2-1 frente al equipo del Atalanta. ¿Cuál es su perspectiva en esta Champions? Si se atreve a dar sus candidatos para la final y cómo se vive y cómo ha vivido el fútbol sin público. Eh, pues sobre lo último, me parece que es muy triste que los hinchas no puedan estar en el estadio porque hacen parte del espectáculo. Pero la dinámica de esta situación nos ha metido en esto y creo que los hinchas son los que realmente deben apreciar un poquito el espectáculo. Digamos, en Europa no tanto, porque en Europa hay buenas entradas siempre, la gente pues, tiene su abono y muchas cosas más, el espectáculo es distinto, pero creo que cuando vuelva acá a Colombia debemos entender que es nuestro espectáculo y debemos, pues, de alguna manera apreciarlo. Seguramente no será el mejor, pero pues algo bueno tendrá. Y sobre lo otro, sobre la Champions, me parece muy difícil y más en esta situación intentar entregar un favorito. De corazón quería que pasara algo con el Atalanta, pero era muy difícil. Eh, Tenía una nómina corta, pero es un proyecto muy bacano, un proyecto que tiene claro su horizonte y eso va a hacer que seguramente en algún momento reviente algo para el Atalanta, bien sea en la Copa Italia o en la Serie A. Digamos, este año es el récord de puntos, el año pasado jugó la final de la Copa de Italia, eh, eh, ha estado ahí, ha clasificado años seguidos a la Champions, o sea, eh, perdón, a la Europa League y a la Champions, o sea, ha tenido competencia europea de manera consecutiva y pues el Paris Saint-Germain, pues si Neymar sigue jugando así y si el entrenador pone un poquito mejor el equipo porque hoy estaba muy solo, cuando entró Mbappé obviamente, pero cuando entraron Draxler y Paredes el equipo cambió. Pero si uno se atiende a los números y eso, creo que el Bayern Múnich tiene una ventaja absoluta, sobre todo porque es que desde que llegó Flick el equipo cambió un montón, dejó de ser un equipo, digamos que muy nervioso, eh, con Nico Kovac, un equipo que no se le entendía mucho lo que quería hacer, a este equipo que es absolutamente profundo, vertical, goleador, que tiene un instinto asesino increíble el Bayern y creo que por ahí puede ser. Ahora, va a jugar contra el Barcelona de Messi, ¿no? Y bien dicen por ahí que el que tenía Messi siempre será favorito. Y creo que del Atlético de Madrid se puede esperar algo. Puede ser la tercera la vencida, ¿no? Ya perdió dos finales con Simeone, tal vez la tercera le pueda salir. Se facilita un poco más, Paulo, el tema de que pues, no esté el Real Madrid, de que no esté el Juventus, bueno, donde pues el proyecto del Juventus en cierta medida contratando a Cristiano Ronaldo pues era apuntarle a la Champions, ¿no? Y uno de los favoritos también al título era el Real Madrid. No sé cómo se ve pues el camino en cierta medida sin estos dos gigantes participando en esta fase. Sí, digamos que hay dos gallos se cayeron del corral, entonces ya ahí está el Bayern. Digamos, para mí la gran sorpresa que podía ser el Atalanta ya se fue. Ahora, el Lyon es un equipo interesante. Pudo recuperar a Depay, que se había lesionado creo que en marzo, y es un jugador muy bueno, o sea, es como el alma del equipo. No tuvo un buen pasado en Inglaterra, pero se acomodó muy bien al fútbol francés. Y Rudy García es un entrenador inteligente, acomodó los jugadores atrás y tiene un jugador que a mí me encanta, que es Bruno Guimaraes, que estuvo aquí en el preolímpico, jugador que estaba en Atlético Paranaense, que es o sea, ese equipo va con 3-1-4, o sea, hace como tres en el fondo, Guimaraes ahí delante de los tres centrales,
4 adelante y Depay un poquito atrás y un delantero que a veces es Traoré, a veces es Dembélé, lo va cambiando. El partido pasado jugó otro ahí contra Juventus, pero ese equipo me parece que puede dar el golpe, pero creo que puede pasar ese tema de las sorpresas por el tema del calendario, ¿me entiendes? O sea, cuando usted juega un partido, puede pasar cualquier vaina, o sea, hoy el Atalanta se va, pero si estuviéramos en el escenario normal, digamos, el Paris Saint-Germain de local y el Atalanta visitante, se hubiera ido a su casa con un gol de diferencia y marcando un gol. Entonces, el contexto cambia. Esa llave o sea, hay equipos que no tienen esa experiencia como Leipzig, pero es un equipo que tiene una estructura fuerte, el entrenador es muy pilo, Nagelsmann es un tipo brillante, es un entrenador muy joven y los equipos son súper agresivos, juegan arriba, o sea, no va a tener a Timo Werner, pero también ya había perdido a Demne, que se había ido al Nápoles en enero, si mal no estoy, que era el volante de marca. Eh, Tiene a Klosterman, que es muy bueno. No sé, es de jugar Poulsen arriba o de jugar, no sé, Klik, creo que es el otro, el checo. Entonces, no sé, creo que hay mucha incertidumbre por la forma en que se juega el certamen, ¿me entiendes? O sea, el Atalanta estuvo a 2 minutos, a 3 minutos de meterse en las semifinales y pues Neymar cambió todo, ¿me entiendes? O sea, el Paris Saint-Germain, el cansancio del Atalanta lo cambió todo, pero claramente no tener al Real Madrid y el Juventus, la Juventus es un plus para los otros, ¿me entiendes? Para los grandes, o sea, no es lo mismo que el Bayern clasifique la semifinal y diga, uy, me toca contra, no sé, el Lyon, que me toca con el Real Madrid, porque saben que ahí, además son los dos equipos con más semifinales en la historia de la Champions, entonces dice, el contexto cambia. Es un tema denso, ahora lo único que espero es que no se les dé por hacer esto siempre, que les quede gustando ese final de 8 y se acaben los partidos de ida y vuelta. Sí, Pablo, con Infantino, pues cualquier cosa puede suceder, ¿no? Sí, Pero me gustaría llevarlo, Pablo, ahora al contexto del ciclismo. Ya ahorita el 26 de agosto empieza el Tour. Me gustaría que me diera su impresión del Tour de Francia, Egan Bernal, actual campeón del Tour, Baneiro, y además de ello, Pablo, en medio de ese contexto que hay en el deporte colombiano, una selección que pues no es la misma, digamos, de hace 10 años, ya en esta última década han pasado cosas muy interesantes con la selección, el ciclismo, con los otros deportes, los Juegos Olímpicos se postergaron para 2022, habrá que ver pues si se hacen. ¿Cuáles son los retos del periodismo deportivo en medio de el deporte colombiano, que podemos decir que todavía puede estar en auge, puede ser unos años llenos de historias principalmente, y bueno, ¿por qué no de victorias también? Pues el tema del ciclismo va a ser digamos que dependerá mucho de lo que pase esta semana en el Dauphiné Libéré y cómo lleguen. O sea, ya han tenido un par de carreras, digamos, el fin de semana terminó este Tour de la INE en Francia también. Y pues digamos que Pogacar no, Roglic ganó la Vuelta a España y es un tipo fuerte, tiene un equipo muy heavy, o sea, el Jumbo Visma es, digamos que un equipo fuertísimo, o sea, tiene a Pogacar, tiene a Roglic, tiene a... El que ganó hoy, Van Aert, claro, que Van ganó la Aert, Milán San Remo. exactamente, a Van Aert. O sea, tiene como muchos corredores de muchas características para distintos terrenos, ¿me entiende? Y tiene a Tondo Mulan, o sea, que Mulan ganó el Giro, se lo ganó a Nairo por 31 segundos, creo, por una contrarreloj en la última etapa, le sacó ese tiempo, pero es un corredor súper completo, que ha tenido problemas de rodilla y por una lesión y no se ha podido recuperar, pero yo creo que el ciclismo es un deporte que ¿cómo lo digo para no molestar a nadie? Están apareciendo corredores muy jóvenes y creo que va a ser el deporte que va a dominar la escena nacional durante mucho tiempo. No lo digo solo por Egan, porque creo que Guita va a hacer cosas importantes, porque creo que Daniel Felipe va a ser un gran gregario. Yo creo que en algún momento Superman va a tener que pegarle algo. O sea, Superman ya fue 2 podios, uno en la Vuelta a España y uno en el Giro de Italia. Y creo que Rigo está en el momento justo para ganar una grande. Ahora, el Tour va a ser muy complejo dependiendo de cómo lleguen los equipos. O sea, si usted pone a mirar el Jumbo, hoy es el candidato. O sea, es el más fuerte. Creo que Nairo, no sé cómo se acomoda ese equipo, porque ese equipo solo tiene una carrera grande que es esta, entonces van a tirar por todo
a ganar esa carrera. Me encantaría que la ganara Nairo con el Arkea, me haría muy feliz, porque sería una cachetada para el Movistar. Esto lo digo con el hígado, claramente. Y creo que Egan, pues Egan es un crack, un súper dotado, y ahí va a estar. Y tiene un equipo muy importante, y creo que hay que ver cómo se comportan los equipos, porque digamos, hoy en esa etapa del Dauphiné, que era una etapa relativamente con subidas, bajadas, mañana va a ser muy dura, Mañana es durísimo. estos manes mandaron y ganaron también en la clásica que también se corrió en Italia. Entonces creo que es un equipo que hay que tener en cuenta, pero yo sí creo que el ciclismo va a ser el deporte que va a tener a mucha gente encima durante mucho tiempo. Ahora, lo que me preocupa es que exista un bache como pasó de Luis Herrera, que solo apareció un gran corredor, Santiago Botero, y algo Álvaro Mejía, que terminó por Francia. Entonces la gente se olvidó del ciclismo, porque si nosotros somos de modas, y el ciclismo es el deporte nacional, ustedes o no, o sea, es el deporte nacional y se acabó. O sea, no vamos a empezar a discutir aquí que ha ganado, que no ha ganado, no. El deporte nacional hay dos deportes que la gente masivamente en este país, son el microfútbol y el ciclismo. El fútbol, pues es otra cosa, el fútbol es un deporte global, muy global. El ciclismo es un deporte mucho más localizado en Europa, en Sudamérica, aquí, en Estados Unidos, algo en Ecuador ahora con Carapaz, en algún momento en Argentina, pero el fútbol es un deporte global. O sea, el fútbol es importante per se, no porque a Colombia le vaya bien en fútbol. Ahora, lo que sí me preocupa es que dejemos de apoyar a los deportes. O sea, digamos, el voleibol nunca ha sido noticia acá hasta que las niñas estuvieron a punto de clasificar a los Olímpicos. Y eso es lo que a mí me parece que está mal, porque el gobierno tiene planes a través del Ministerio del Deporte para poder apoyar deportistas. O sea, ¿acaso se busca al deportista cuando es ganador? ¿Me entiende? Y ese es un problema que tienen los medios de comunicación. O sea, aquí se pasaban las carreras de Juan Pablo Montoya o de la Fórmula 1, cuando la Fórmula 1 vale un cojonal de plata. Pero cuando Montoya estaba en la Fórmula 1, se pasaban las carreras la Fórmula 1 es el tercer o cuarto evento más importante del deporte mundial, es un campeonato del mundo. O sea, deben estar los Olímpicos, el Mundial de Fútbol, el Mundial de Rugby seguramente, y el Mundial de Fórmula 1 en cuanto a audiencia. Y entonces no pasamos, porque no hay cultura deportiva, entonces no pasamos de la Fórmula 1 porque no hay un colombiano. Dejamos de hablar de golf porque per se la Master de Augusta será un torneo magnífico. Los cinco grandes, la FedEx Cup, o sea, ¿me entiendes? O sea, aquí no hay cultura deportiva porque hablamos del resultado y no del deporte. Es el problema. O sea, acá hablamos del resultado y no del deporte. Entonces, mientras los colombianos estén en el Tour de Francia, vamos y le paramos bolas. Mientras no, no lo transmitimos, no mandamos a nadie. ¿Cuántas posibilidades? Y esto lo digo con respeto. ¿Tiene Checo de ganar el Mundial de Fórmula 1? Muy pocas. Pero desde hace muchísimo tiempo, fueron los hermanos Rodríguez y tal, tienen gran premio en Fórmula 1, pero los mexicanos tienen a alguien allá. Los brasileños toda la vida han tenido nadie, y no creo que parezca alguien para tener un tipo. Y allá están, porque tienen una cultura. Nosotros no tenemos cultura propia, es una cosa que tiene que crecer, porque el deporte no es importante porque un colombiano lo practica, el deporte es importante per se. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, los Olímpicos son una institución, o sea, han ganado el premio de espíritu de que más por el mejor equipo del mundo, ¿no? Campeón mundial de rugby. O sea, nosotros tenemos un problema de ego grandísimo, que las cosas son importantes si nosotros la protagonizamos. En el de fútbol será importante si Colombia va o no va, porque el deporte, el fútbol igual, el tour será importante siempre, así que un colombiano posibilidad de ganarlo no. Es así, pero nosotros El, vemos ejem- las cosas el, de manera. el ejemplo de pronto a lo que su merced dice, Pablo, puede ser el béisbol hoy por hoy. El ejemplo como más cercano, Giovanni Urshela, Donovan Solano, que en estos días ha tenido un buen performance. Pero si no son, digamos, si no son por ellos, no se vuelve a hablar de béisbol desde las épocas de Edgar Rentería, Orlando Cabrera. Sí, Y lo digamos peor es que que, se ha olvidado el béisbol colombiano. claro, entonces digamos que ahí es donde está el problema. O sea, si el béisbol solo aparece cuando estoy colombiano, entonces digamos, cuando los Astros de Houston ganaron la Serie Mundial un par de años, una gran Serie Mundial, o el año pasado que la ganaron los Nationals, que era la primera vez que un equipo la ganaba. Digamos, por ejemplo, nosotros cuando estábamos en Fox intentamos eh, hacer enlaces en vivo o informes desde antes y después del partido, si nos daba, para mostrar a la gente que era la Serie Mundial, porque pues, además era un dominio del canal, pero además es muy importante, ¿me hago entender? O sea, el deporte es importante,
en la medida en que lo practica un colombiano. Eso es pensar, y lo digo con respeto, pensar muy chiquito. Pero si usted va a venderle a un director de noticiero un canal nacional, pero ¿por qué? No, porque hay un colombiano, no es que no, sí, la única forma de construir cultura deportiva es que usted le muestre a la gente que pasan vaina. Y así, o sea, Boca River será importante per se, siempre. Al juegue o no, claro, tendrá tanto que la final marcó un montón aquí en Colombia, un montón en rating. Y los colombianos no eran, pues, digamos, no era Juan Pablo Ángel en su mejor momento, era Quintero hizo el gol, pero era suplente. ¿Mm? Sí. Borré no jugó la final de Coso de, de Madrid. Y pues obviamente la final de Lima tenía un contexto distinto, tenía Flamengo, tal. Pero lo que yo quiero decir es que el deporte es una cosa muy importante. Lastimosamente, no sé si les pasó en la universidad, pero el que quería hacer periodismo deportivo siempre decían que era el vago, el que no quería hacer nada, el que no, igual en Sí, el sí. colegio, el que quería hacer periodismo era el que no quería hacer matemáticas. Digamos, Mm. esa clase de tabús son ridículos, o sea, porque igual el periodismo está muy, muy por debajeado, entonces es muy denso ese tema. Entonces la gente también, es un tema que tiene muchas cosas complejas, pero para, para terminar este pedazo, creo que hay que pensar en que hay que mostrarle la mayor cantidad de cosas a la gente, para que la gente escoja. Pero entonces aparece el fútbol inglés y entonces la gente se enamora del Wolverhampton. Ujú. Porque ellos, por ejemplo, ellos sí saben vender sus vainas. Y nos invaden con esa clase de información y tal. Entonces la gente dice, no, voy a ver algo por ver a Diogo Jota o por ver a Joao Moutinho, entonces no sé, por ver a Raúl Jiménez, a Adama Traoré y su cosa, su aceite de bebé, porque ellos también saben mercader su vaina. Entonces la gente prefiere, no sé, ver un partido de esos que ver Wolverhampton Chelsea que ver, no sé, Itagüí, perdón, Águilas Doradas Huila. Ese es un Exacto. tema. Bueno, Pablo, agradeciéndole por aceptar la invitación. Sabemos que tiene pues también muchas cosas por hacer. Por último, ¿cómo se sintió la era de deportivo y un mensaje para todas las personas que nos están viendo en estos momentos? No, pues Mario, mil gracias por la invitación. A mí esto me parece, estos espacios me parecen maravillosos. Hablar con la gente de deporte me parece increíble. Sí creo que no hay verdades absolutas, ni mucho menos hay muchos puntos de vista y todos son absolutamente respetables. Y pues espero que lo que les conté les sirva de algo. No soy ni mucho menos el adalid del periodismo deportivo, ni el mejor, ni muchas de esas clases de vainas, a pesar de que William fue muy, pero muy generoso cuando presentó. Creo que creo que no tenía, creo que debió ahorrar un par de calificativos, pero muchas gracias, de verdad, y nada, lo que necesiten aquí estamos. Vale, Pablo, Julián, gracias. No, hombre, un placer tenerlo acá, una muy buena charla de deporte, de periodismo. Como siempre, pues, como bien usted también lo sabe, en esta carrera, pues, todos los días se aprende algo y, pues, hombre, una gran charla con usted. Y bueno, esperemos pronto volverlo a tener aquí en las cámaras de Aire Deportivo, Pablo. Un abrazo. Hágale lo que necesiten con gusto. Buenas noches. chao. Me despido con esta frase, dice, el criterio de hacer las cosas es lo que pasa en el día. A todos los internautas y la frase de Pablo César Cortés. Todos los internautas, mil y mil gracias. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Que estén bien. Chao.